Saludamos a nuestro segundo invitado. Se trata de nuestro gran amigo Felipe Vega de la Cuadra, psicólogo social, analista político, con quien también hemos compartido muchísimos programas durante el presente año, que estamos ya cerca de despedirlo, y vamos a analizar la coyuntura política que vive el país. Felipe, mi estimado amigo, gracias por acompañarnos. Aquí estamos con Carlita, con DJ J, con Christopher y todo el equipo. Muchísimas gracias, Jaime. Un gusto estar con ustedes, Carlita. Mañana no me pierdo el programa para verle lucir esta maravilla de joya que le han hecho llegar. Y muy buenos días con usted, al DJ J, a Christopher y a toda la audiencia. Bueno, tratando de hacer un balance de este año que cierra el primer cuarto de siglo del siglo XXI. O sea, ya nos hemos movido la cuarta parte de este siglo. Parece mentira. Parece mentira, pero es verdad. La cuarta parte del siglo nos hemos comido ya, y hay que hacer una valoración política de lo que ha sucedido y lo que puede suceder en el año siguiente, en el año 26. Porque me ha llamado muchísimo la atención esa declaración brevísima en X del señor Noboa, el que dice que poco menos y este ya ha sido el año feliz de la vida ecuatoriana. Poco menos somos el Nuevo Ecuador. Estamos mejor que nunca, mejor que nunca. No exhibe ninguna cifra, da una absurda sobre la reducción de pobreza, que dice que la pobreza extrema ha bajado del 24 al 22 o algo así, pero no se da cuenta que en el año 17 la pobreza extrema estaba en el 11%. Entonces, es como decir, papacito que está agonizando en terapia intensiva, está muy bien porque abrió los ojitos. Oye, pero si está en terapia intensiva porque no le has dado de comer, porque no le atendiste la salud, porque está agonizando, porque hay violencia, y no puedes sacar como gran logro que abrió los ojitos, ¿no? Obviamente este año 25, en relación al año 24, que ha sido el año terrible, es el peor de todos los años de este siglo, ¿no? Alguna mejoría habrá, pero por supuesto, después de que ha gastado no sé cuántos miles de millones de dólares en bonos. Entonces ese dinero entrará al consumo, por supuesto que sí. No ha habido apagones, no por gestión de la ministra Manzano, sino porque los embalses se mantienen gracias a San Pedro, que ha hecho llover en el Ecuador constantemente. Entonces, decir que este año es del año 25, es del año maravilloso en relación al año 24, es comparar un bolsillo vacío con uno que tiene 2 centavos. Y decir, qué maravilla, tengo 2 centavos, soy millonario. Esto es terrible que lo haga un presidente que va a cerrar el año, como nos decía Daniel, con el reconocimiento público de los medios hegemónicos de que vamos a tener 10.600 asesinatos en el Ecuador. Doctor, pero bueno, esos logros que usted menciona son logros para ellos, porque terminamos con más de 50 muertos por cada 100.000 habitantes, terminamos con gente que ha fallecido porque no se ha podido hacer las diálisis, terminamos pues con un índice de inseguridad mucho más alto que el de los últimos 3, 4 años, si queremos hacer una comparación actual. El trabajo informal es el que ha crecido, me imagino que a eso se refiere, y la economía de la que le habla en ventas es gracias al dinero del narcotráfico. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Hasta cuándo el presidente va a querer instaurar esa narrativa de que estamos bien? Porque Carla ha venido funcionando con esas 2 narrativas. Una, yo como soy empresario estoy mejorando la economía. Y es una especie de acto de fe, porque no da ninguna muestra explícita de que la economía mejore, no da ningún indicador, no da ninguna cifra, todas las cifras son catastróficas, menos la del riesgo país, pero la gente tiene que entender que el riesgo país es la calificación de los acreedores al que mejor paga la deuda. Claro, o sea, como él paga la deuda, porque seguramente es tenedor de los bonos de deuda, entonces está muy bien calificado por los bancos acreedores. Y eso no puede ser la alegría. ¡Ay, qué lindo! Bajó el riesgo país, ahora puedo dar de comer a mis hijos. No es cierto. No es cierto, la olla no se llena con el riesgo país. Se llena
margen de ganancia que tienen los tenedores de la deuda, de los bonos de deuda, nada más. Es la única cifra que exhibe. Entonces es una especie de mentira que se muerde la cola a sí mismo. La una es, estoy mejorando la economía, y dice, ha mejorado el empleo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué rubros? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la afiliación al IES? ¿Dónde está el empleo pleno? ¿Dónde? ¿Dónde está? No hay, no existe. Pero la narrativa sigue repitiéndose, ¿no? Esta es la una que repite y repite. Y la otra que repite es lucho contra la inseguridad y la delincuencia y el crimen organizado. Estas son las dos grandes mentiras que se repiten como culebras que se muerden la cola. Entonces, estoy luchando contra la inseguridad y lo que hacen es exhibirle al compañero Jorge Glass en una situación calamitosa, ¿no?, inhumana, en una cárcel inconclusa, para decir que tiene cárceles, y le invita al presidente electo de Chile, a este innombrable, el señor Katz, pinochetista a muerte, a que venga a aprender del sistema penitenciario ecuatoriano. Carajo, pero ¿cómo es esto? Perdóneme, Jaime Carla. Donde los presos se mueren de tuberculosis, donde hay masacres todas las semanas y todo. Donde hay un negocio de venta de armas, de celulares. O sea, es un cinismo sin nombre, ¿no? Sin nombre, pero que apoya esta narrativa mentirosa de que estoy luchando contra la inseguridad y más o menos en el tema carcelario soy el segundo Bukele del planeta. Pero esto es apoyado por los medios de comunicación, doctor, ¿verdad? Ultraderecha continental, que es el señor Katz, el que acaba de ganar en Chile, ¿no es cierto? Entonces, la mentira se convierte en paradigma. La mentira de la señora Corina Machado recibiendo el Premio Nobel de la Paz, que es una mentira ofensiva, pues. Pero se convierte en esta narrativa que circula y que da razón a los que no tienen razón. Entonces el señor Noboa apuesta a esas dos cosas. Lo demás le importa un pepino, le importa un rábano, le importa nada. Lo que sucede en el Ecuador le importa nada, ¿no? Ni siquiera está, y si está escondido, ¿no? Es decir, lo único que le importa es que la gente siga creyendo que él lucha contra la delincuencia cuando habría que ver si es que realmente no la alienta, ¿no? Para tener esta figura del terror social y del miedo social, para poder vender la idea de que él es el único que lucha contra la delincuencia y que la delincuencia era lo máximo cuando estaba Rafael Correa en el poder, que es otra mentira miserable, insostenible, que no soporta la menor crítica. No soporta la menor crítica, porque basta ver los índices de violencia delincuencial en esa época, que eran 5.3 por cada 100.000 habitantes, y ahora está 10 veces más, ¿no? O sea, eso es incuestionable. Pero el señor sigue vendiendo la idea de que él es el único que lucha contra la delincuencia organizada, mientras en los envíos de sus empresas se encuentran sustancias controladas, mientras vehículos de sus empresas están vinculados a quienes hacen actos terroristas en el Ecuador. Es decir, la contradicción perfecta, porque la mentira, Carla y Jaime, en términos psicológicos, mientras más increíble sea, más creíble se vuelve, ¿no? Cuando el autor de los bombazos y los actos terroristas dice, yo lucho contra los terroristas y los terroristas son ellos, se le cree más, porque él tiene información de fondo, porque él puede tergiversar la verdad y dar a conocer verdades a medias, ¿no es cierto? O generar verdades falsas que sustentan interpretaciones. Eso está pasando en el Ecuador. Por ahí dicen que el señor tiene un 31% de aprobación todavía. Yo dudo que tenga ese número, es parte de la mentira construida, ¿no? Y supongamos, en el no consentido de que así fuese, el señor Noboa estuviera basando esa credibilidad en dos temas. Uno, el rabioso anticorreísmo, que es un 10-12% en el país, ¿no?, y al que alienta con hechos como mandarle de embajadora a Bélgica como si fuera la amenaza draconiana del ángel exterminador que se va a castigar al terrible de Rafael Correa en Bélgica, a la señora González
Nader. Pobrecita ella, o sea, ¿Cuál es el propósito, doctor, de nombrarla a ella? El propósito es mediático. Para decir, mira, ahí te mando el ángel castigador que con una sola reunión con el gobierno del Reino de Bélgica te van a sacar. Como lo dijo Álvaro Rosero, ¿no? Claro, como y lo dijo doctor, Rosero. eso no confirma también, eso no confirmaría también ese acuerdo que siempre han tenido para seguir desprestigiando al correísmo, porque recordemos cuál fue la campaña de la señora González en la presidencia de la República. No tuvo ninguna campaña en función de promesas al país ni de propuestas, sino fue una campaña mediática de atacar al correísmo como para beneficiar justamente a Daniel Noboa. A mí me da la impresión que es como que ya te cumplí lo que te prometí. Mire, no, yo creo que el dueño del grupo Noboa no tiene acuerdos con nadie. Tal vez con los Estados Unidos, pero con la señora González Nader. La señora es empleada de él no tiene acuerdos. Ella tiene el mismo rango que tiene la señora que se bajó del Porsche Cayenne. Es una empleada de limpieza del grupo Noboa. Y para eso le manda. Eso es Andrea González. Pero por supuesto. La empleada de limpieza. De limpieza, vaya a hacer una limpieza en Bélgica, eso le manda a hacer. Y con esto no le estoy ofendiendo a la señora González. Es para lo que se presta, pensando que la diplomacia sirve para aquello. Y se va a dar con la piedra en los dientes, obviamente. ¿Y qué puede hacer ella ya? Nada, ganar el sueldo de embajadora. O sea, ¿qué más puede hacer? Porque le venden la idea a la gente que ella va a gestionar o va a intentar revocarle el asilo o el refugio que tiene el expresidente Correa. O sea, llega la señora González Nader y el Reino de Bélgica le dice, sí, señora González, por supuesto, le vamos a quitar. Eso es no tener idea de lo que se trata. No son el gobierno de Daniel Noboa que dice, sáquenme a Jorge Glass de la Embajada Mexicana y le sacan. No. O sea, no son soldaditos y policías de bajo rango los que le obedecen, pues. Es un gobierno que conoce la diplomacia desde el año 1600. No. O sea, eso es no tener noción en dónde está la sede de la Unión Europea. Eso es no tener idea, es tener una mente doméstica, pues, ¿no? Pensar que ella va a llegar y decirle al gobierno del Reino de Bélgica, de señores, sáquenle al asilado político que tiene, porque yo lo pido, porque mi jefe manda a decir que le saquen. ¿Y qué puede pasar si ella insiste o intenta hacer algo con esto? ¿La pueden devolver? No. La diplomacia que tiene experiencia actúa de otra forma, vía aislamiento. Entonces la señora se quedará sola, ganando su sueldo, sin tener acceso a ningún espacio de decisión en la Cancillería belga, ¿no? Sino simple y llanamente, pues, subsistiendo allá. Y tendrán todos la advertencia de que la señora no tiene idea de lo que se trata. Bueno, y además dicen que se ha casado recién, seguramente, bueno, necesita un espacio como dicen diplomáticamente, estará de momia coctelera por ahí en... Digamos, ni eso, porque los círculos de amistad de los embajadores y embajadoras en los países en los que actúan son círculos también de confianza, y son círculos de respeto, y son círculos de consulta. Entonces, los cócteles no son solamente para servirse un martini, pues, sino también para conversar de temas globales. ¿Qué pueden conversar con ella? Pero perdónenme, ¿cómo se va a enriquecer el embajador de Brasil con una conversación con ella? Yo me pregunto seriamente, pues, ¿no? Entonces también se quedará aislada de aquello, ¿no? Pero ya mandarán alguna foto en algún cóctel diciendo que está cumpliendo un gran rol en Bélgica. Hay que vivir para ver, decía mi abuela. Vamos a ver qué puede hacer ante la Cancillería del gobierno del Reino de Bélgica. Pero esto es parte, Carla y Jaime, de toda esta mentira montada, ¿no es cierto? Yo lucho contra la delincuencia y entonces le saco a Jorge Glass en la forma que le saco, que es una infamia sin nombre que termina por naturalizar la inhumanidad, ¿no?
De esto yo he hablado en alguna ocasión de un efecto que se llama exe homo, que es cuando el gobernador romano de la Palestina, de la Judea, exhibió a Jesús azotado, ensangrentado, con una corona de espinas, y dijo exe homo, que en latín es aquí está el hombre. Y los sacerdotes, dice el Evangelio de San Juan, dice, los sacerdotes y los escribas pidieron que le crucifique. Y la historia paralela dice que el pueblo lloró. Y lloró al ver a Jesús así. Y lloró recordando la profecía de Isaías, que decía que al Mesías le exhibirán y la gente volverá el rostro avergonzada. Este efecto es el que sucede cuando expectamos, nos volvemos espectadores del horror, la inhumanidad y la brutalidad. Entonces, la gente que hemos visto el rostro de Jorge Glass y el estado en el que se encuentra, y la impasividad de la justicia ante eso, sentimos esa vergüenza profunda ante el escarnio ajeno, ¿no? Y ese es el efecto exe homo. El efecto de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué actúan de esa forma? ¿Por qué no hay justicia en el Ecuador? Yo creo que eso es lo que está en la conciencia de la gente común, de la gente normal, de la gente que no está envenenada por el odio y que comenta diciendo, ya deben morir, matarles, cosas que demuestran solo una pérdida brutal de la humanidad, ¿no? Creo yo eso y creo firmemente que la justicia, con este juez de cartón piedra que actúa en el habeas corpus, yo lo seguí muy de cerca, lo vi lo que pude ver, porque era una cosa muy larga, ratos tediosa, ratos absurda, ¿no? En la que solo habló 2 minutos Jorge Glass, en donde se incumplió, yo no soy abogado, Carla y Jaime, pero el principio histórico es habeas corpus, es decir, tráiganme el cuerpo, quiere decir. Tráiganme el cuerpo, eso es lo que pide el recurso. Porque decían, es que hubo tal cosa, entonces el juez romano decía, habeas corpus, tráiganme el cuerpo. Pide el juez taxativamente que se le presente personalísimamente al señor Jorge Glass, y no lo hacen. Y no juzguen desacato a nadie, sino que dice, bueno, han malentendido mi orden. Y extiende durante 3 días un recurso que debía sustanciarse en 1 hora. Mirándole a Jorge Glass y viendo su situación brutal, calamitosa en la que le tiene el Estado ecuatoriano, ¿no? Debía ordenar su excarcelación inmediata. Pero hace toda la pantomima y la farsa con distinguidísimos señores abogados a los que están evadiendo un recurso que tenemos en derecho todas las personas, ¿no? Y perdonando las ausencias del Ministerio de Salud, que había ordenado que se hagan presentes sin delegación de nadie, y derivando la audiencia para, repito, yo no soy abogado, pero todo esto me ha espantado al expectarlo. Derivando para garantizar el derecho del Estado. ¿Qué derecho del Estado, señor juez? El Estado está violando el derecho de una persona que usted no garantizó. Está violando el derecho no de un PPL, como le trataron todo el tiempo, del ex vicepresidente de la República, que no es un PPL, que es un preso de conciencia injustamente retenido y maltratado y violado en sus derechos por ustedes, ¿no? Y con cosas absurdas. Miren, como Carla y Jaime, yo como psicólogo que soy, mirar los movimientos inconscientes de Jorge Glass, que son repetitivos, que se vuelven ritualísticos ya, eso de cogerse la cabeza, de repente subir la cabeza, eso significa que está en un estado extremo de tensión emocional. Es una persona que necesita ayuda inmediata para que no se quiebre su psiquis. Y estos infames, porque son una tarea de infames, estas funcionaritas y funcionaritos del gobierno que con una solvencia hablan de que una infección de hongos en los pies no es una enfermedad catastrófica, no se dan cuenta estos sinvergüenzas. Sinvergüenzas están así por un sueldo, ¿no? Miserables. Miserables que han perdido la humanidad por un sueldo, ¿ya? No se dan cuenta que una persona que tiene 18 cuadros
patológicos juntos, es una persona que está en una falla sistémica, pues. Y no hay nadie que pueda salir a reconocer aquello. No hay enfermedad catastrófica. Hay, el señor juez, distinguidísimo y apreciadísimo abogado de la Procuraduría o abogada. Usted considera que hay una enfermedad catastrófica. No hay enfermedad. No hay enfermedad catastrófica. Una persona que tiene 18 trastornos patológicos. Una persona que toma 21 medicamentos al día. Farmacodependiente, así es. Felipe. Farmacodependiente, le están dopando. Felipe, había cuestionamientos al médico internista, que es un médico designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es cualquier persona, quien estaba representando en ese momento en calidad de profesional de la salud al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Por qué lo cuestionaban? Algunos decían, usted es psicólogo, ¿usted por qué puede determinar que él necesita atención médica? Que si un médico internista, le pregunto a usted como psicólogo, un médico internista no puede atender a un paciente que tiene problemas psicológicos. Mire, hermano, eso es ya exquisiteces leguleyas, ¿no? Que van a cuestionar todo, van a cuestionar hasta que Dios es Dios, con tal de lograr su cometido, que es negarle el derecho que le siguen negando a Jorge Glass. Hubiese bastado con la confirmación que dio uno de los funcionarios de bajo rango de la SNAI, que dijo que sí, que tenían instalada una cámara en la habitación o cárcel o celda en la que está Jorge Glass, porque había intentado suicidarse. ¿Es suficiente? ¿No? Para mí es suficiente. Porque como psicólogo que yo sí soy, si una persona intentó suicidarse es que está en un cuadro de depresión profunda. Y por lo tanto necesita intervención profesional urgente. Y eso no se hace con una visita de 30 minutos cada mes. Se necesita una acción global, integral, en un centro de rehabilitación, pero por supuesto. No un centro de rehabilitación penitenciario, sino psicológico, en un hospital donde se le dé el tratamiento psicológico necesario. Y segundo, el que hayan instalado una cámara que funciona día y noche, que le quita toda privacidad, es un trato cruel, humano y degradante reconocido en los protocolos contra el trato cruel, humano y degradante que tienen Naciones Unidas. O sea, eso no se dio cuenta el honorable juez que tan cultamente trataba a las personas que acusaban y que tan inhumanamente trató Jorge Glass, que le permitió hablar 2 minutos. 2 minutos. Pero estos otros sí hablaban todo lo que quieran, ¿no? Con eso era más que suficiente para demostrar todas las hipótesis. Por reconocimiento de parte, como dicen los abogados, al reconocimiento de parte ya no hay necesidad de pruebas, ¿no? Doctor, ¿por qué Jorge Glass ha sido el trofeo político de estos últimos gobiernos? Porque, a ver, yo ahí me explico en un manejo de ingeniería social. Había que construir un gran corrupto, ¿no? Había que construir un gran corrupto. Y alrededor del tema Odebrecht, que se ha caído todo, en todo el mundo se ha caído el tema Odebrecht, que era la creación de ese gran corrupto transnacional, se creó aquí en el Ecuador el gran corrupto Jorge Glass. ¿Ya? Entonces, cualquier acción contra él cae en ese contexto y la gente dice, sí, bien hecho, muy bien. Y hay mucha gente que cree toda la narrativa que lanzan, ¿no? Por supuesto, porque hay una preparación previa. Es decir, en algún lado leí que había una encuesta que reconocía a Jorge Glass como el político más corrupto de de las últimas décadas, ¿no es cierto? Es decir, ese manejo de la información, de la justicia, de las acusaciones, de la traición de Lenín Moreno y de todo lo que está alrededor de Jorge Glass, le convierte en esa especie de cabeza de turco construida por la narrativa y por los medios,
a la cual hay que escupirle. El chivo expiatorio o la cabeza de turco eran los recursos que se usaban, el chivo expiatorio y la fiesta del Pesá en el pueblo hebreo, para que la gente le tire piedras y le escupa como si fuera la encarnación del diablo, del demonio. La cabeza de turco era una cabeza de un enemigo que se paseaba en una pica por la ciudad para que la gente le escupa, le insulte, le tire tomates, ¿no? Este recurso social, psicológico, de canalización de las peores condiciones humanas, es el que están usando. Exhibirle al culpable de toda la corrupción, entre comillas, entre paréntesis, porque es construido, el culpable de toda la corrupción en el Ecuador, ¿no? Y le sacan como recurso, pero no se dan cuenta que también hay el otro lado en esto. Hay el lado del efecto ex homo, que la gente al verlo como está, contrapesa y dice, oye, pero si él reconstruyó Manabí, está preso porque hizo un parque maravilloso que yo vengo recorriéndolo ahora que estuve en Puerto Viejo, ¿no? Él solucionó los temas energéticos, no teníamos apagones gracias a él. Entonces empieza a compensar en su psiquis las dos cosas. No es el malo que me han mentido, es una víctima que le están exhibiendo. Entonces entramos ventajosamente en el Ecuador, estamos entrando en eso. Y la gente empieza a sacudirse y decir, no, pues Jorge Glass es una víctima. Felipe. Y yo me ratifico en ello, Jaime y Carla. Públicamente, Jorge Glass es una víctima que debe ser protegida y que debe su movimiento, el movimiento Revolución Ciudadana, salir a defenderlo. Y dejar al lado esta narrativa miserable de que él es el culpable de todos los quebrantos, como dice el bolero, ¿no? Felipe, ¿y qué pasa con la militancia? No entiendo por qué. Bueno, entiendo que Manabí es un bastión muy importante de la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasa? Que la gente ve lo que le están haciendo a una persona inocente y no se volca a las calles. ¿Falta qué? Falta la decisión central en esto. Falta que todo el movimiento asuma la defensa de Jorge Glass. Exacto. O sea, aquí hay varios grupos, varios colectivos que han venido actuando por sí propios desde hace algún tiempo, ¿no? Pero no es multitudinario. No es multitudinario el colectivo 2 de octubre y otros más, porque hay que terminar de desmontar la idea extendida en el Ecuador de que Jorge Glass es el padre, la madre de la corrupción. Eso es falso. Pero, eso doctor, es una mentira miserable. Doctor, en este espacio informativo, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al ex vicepresidente Jorge Glass, cuando obtuvo por poco tiempo, unos meses, la libertad, él nos manifestó justo aquí que la fiscalía le manifestaba, le decía, le pedía, le ponía sobre la mesa que lo dejaban libre si él denunciaba al expresidente Rafael Correa. Si él manifestaba que había actos de corrupción, que hubo actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa, y él decía, yo soy un hombre honesto y yo no puedo mentir, yo no puedo acusar a Rafael de algo que él no ha hecho, que yo no he hecho, que nuestro gobierno no hizo. Entonces se entiende, y dicho por él, que pretendían presionarlo a él con su libertad para que acusara al presidente Rafael Correa. O sea, tenían varias líneas para tratar de desprestigiar en términos generales al correísmo y al presidente Rafael Correa, y que más que lo acuse pues su vicepresidente, ¿no? Cosa que no han logrado conseguir. Claro, que es lo mismo, exactamente lo mismo que han intentado hacer con muchísimas personas que lo han denunciado. Gente de la Revolución Ciudadana y gente ajena a la Revolución Ciudadana que por pudor, por decencia, por ética, se negaron o lo hicieron en una primera instancia y después se arrepintieron y dijeron, no es cierto, esto no es cierto. No. Hay incontables casos, Carla. Más o menos decir fiscalía, decir Diana Salazar, es decir chantaje para acusaciones falsas. Hasta la esposa, la viuda de Fernando Villavicencio lo dice, que ella fue presionada por la señora fiscal
que ahora veo que está nombrada como miembro permanente del Tribunal de Arbitraje en La Haya. ¿No? Yo dije, oye, aquí hay que ser canalla para que le premien, ¿no? O sea, o va a cumplir los intereses de las transnacionales que demanden al Ecuador, o sea, una de dos, ella y el señor de la Gasca, veo que están. Maravilla de representantes del Ecuador ante el Tribunal Arbitral de La Haya. Bueno, pero aparte de eso, la señora lo único que ha hecho es exigir a la gente a la que ha implicado injustamente para que acusen a otros. No es un caso, son decenas de casos. En todos funciona esto. En todos, no hay que me muestren un caso que cualquiera de las indagaciones, investigaciones, juicios, instrucciones fiscales en donde no haya funcionado esto. O sea, acusa tú a esta persona y yo te libero. Algunos lo han hecho, pues. Algunos lo han hecho y gozan de canonjías extraordinarias, pues. Otros que no lo han hecho, persecución, cárcel, abuso, exilio, etcétera, ¿no? Esto es lo que tenemos que corregir en el país y que sea el año 26 el inicio de esto, Carla. De corregir lo que ya no puede seguir. Es difícil, ¿no? Hacer estas correcciones profundas que tiene que hacer el Ecuador, pero yo sé que una lucha constante se va a poder realizar. Hablemos un poco del caso Godoy. ¿Cuál es su opinión sobre el caso Godoy, no? Ya obviamente se lo va a llevar a la Asamblea para que haga su respectivo descargo. Por otro lado, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Javier Lazo ya propusieron formalmente el juicio político a Godoy. Primero se reúnen, luego el presidente de la República expone en su cuenta de X, ¿no? Que le suelta la mano a Godoy, le dice, bueno, pues tienes que renunciar, le deja un mensaje bastante profundo al juez Serrano, ¿no? Donde le dice, bueno, usted actúa en derecho, pero no se va a salvar de las mafias. Todos estos mensajes, no sé si me puede poner, Jorgito, el X del presidente de la República para con la experticia del doctor Felipe poder analizar, porque nos deja un mensaje profundo. Primero, en su primera descripción, las mentiras, que usted lo decía, ¿no? Cómo nos trata de instaurar esa mentira de que todo está funcionando, de que todo va a funcionar, y nos muestra unos índices pues que de verdad que es en otro país. Pero abajo nos habla de la justicia, nos habla de la recomendación a Godoy, ¿no? Que si se la hace es porque ya tienen algún tipo de acuerdo y sabe que no lo pueden sostener, y sobre todo lo que le dice al juez Serrano. Ahí está. Estoy terminando de leerlo, pero yo había leído la primera parte. Bueno, a ver. Aquí estamos viviendo la pantomima y la vergüenza. Porque todo es una vergüenza. Escuchaba yo un análisis profundo de cómo funcionaba la red trazada por Godoy y su esposa, ¿no? Cómo su consultorio jurídico fue vendiéndole las acciones a la esposa de Godoy, cómo Godoy se ubicó en Petroecuador, cómo el otro se ubicó también en Petroecuador, cómo después pasó al Consejo de la Judicatura, cómo copó con su estudio jurídico el Consejo de la Judicatura, y cómo su esposa seguía defendiendo al señor serbio, ¿no? Y otros casos más parecidos. Entonces, saber que el organismo rector de la justicia ecuatoriana está en manos de gente como muy bien algún abogado quiteño le pregunta a Godoy mi tocayo, le pregunta a Godoy en una carta y le dice, oye, que defiendas delincuentes no es problema, pero que así, haciendo eso, te conviertas en presidente del Consejo de la Judicatura, sí es un problema, pues. Es un problema muy serio. Esto es lo que a mí me parece la pantomima más cruel de todas, que se haya tramado una red de corrupción dentro de la justicia,
una red de corrupción que tiene dos objetivos, uno enriquecerse y otro darle gusto al presidente con la persecución política. Pero doctor, miren lo que dice al final, y es correcto, ¿no? El doctor Felipe Rodríguez hizo justamente ese cuestionamiento, ¿no? Pero lo que nos llama la atención es lo que dice, lo que expone el presidente en su X. Dice, el Estado le dará toda la seguridad requerida, refiriéndose al juez Serrano, ¿no?, para que asuma pues la ponencia en este caso. Lo que no podrá es evitar la ira de las mafias ocultas del poder. Dos cosas, él sabe que está tomado todas las instituciones. Yo creo que no hay una institución, doctor, que no esté tomada por el narcotráfico, por estos grupos delincuenciales. Y le dice que no podrá evitar la ira de las mafias ocultas. O sea, le está diciendo es como que tienes escrita tu sentencia de muerte. Entonces, por un lado te doy seguridad y por otro lado te digo, lo siento, pero no te voy a poder precautelar tu vida, tu seguridad. ¿Qué es esto? Y es más o menos lo que sucede en la novela de Mario Puzo, El Padrino, cuando van a rogarle a don Vito Corleone y le besan la mano y el anillo para que les proteja, y él dice, bueno, yo te protejo, pero las mafias no te van a proteger, pues. No. Exactamente la misma afirmación que Mario Puzo escribió en la trilogía de novelas del Padrino. No, exactamente la misma, porque estamos viviendo exactamente la misma realidad. Estas son acusaciones mafiosas. Estas son acusaciones que se hacen en los círculos oscuros en donde se mezclan poder, autoridad y mafia. Lo que pasa es que no se dan cuenta porque tienen una impunidad en esta puesta en escena macabra que tienen en el país en todas estas cosas, ¿no? Se les resbalan este tipo de líneas, ¿no? Se les resbalan este tipo de líneas, porque está tan armado todo que es muy fácil que tengan tropiezos. Y luego, yo saludo la decisión de los asambleístas del bloque de plantear. Debía mucho antes de haberse planteado el juicio político, con la firma de los 62 asambleístas, no de pocos, con la firma de todos. Se debía haber planteado ese juicio político, sabiendo que el socio del señor Noboa, que preside la asamblea, y su mamá, van a evitar a toda costa un juicio político al señor Godoy. El señor Godoy va a terminar saliendo, obviamente, porque don Vito ya le bajó el pulgar, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero porque ya es insostenible su vinculación y su estrecha vinculación inclusive con el señor Jarrín, ¿no?, el cual hicieron un largo análisis, este par de muchachos valientes, valientísimos e indoblegables, Johan Mejía y Omar Jaén, hicieron un análisis a profundidad de toda la trama, ¿no? Entonces, ya está el pulgar de don Vito bajado y va a salir, pero tal vez no salga con un juicio político. No. Tal vez no salga con un juicio político. A no ser que el bloque del gobierno mire para otro lado, se abstenga y permita que sus allegados voten a favor de la censura al señor Godoy, ¿no? Pero alguna jugada de estas va a haber, ¿eh?, para lavarse la cara de alguna manera. Pero esto ya no le lava la cara al gobierno. El gobierno está inmerso en todos los sistemas, redes y tramas de corrupción en el Ecuador, en todas. Y con la cantaleta de que en el gobierno de Correa era peor, lo único que hace es romper ya ese espacio de credibilidad que construyó en alguna gente medio desubicada, que dice, no es cierto, nos está mintiendo. Nos está mintiendo. Lo digo porque lo compruebo cada día en la calle. Entonces, Carla, creo yo que el 2026 para el señor Noboa le trae bastantes problemas. ¿Y le preocupa mucho al señor Godoy quién asuma el consejo, al presidente Daniel Noboa quién asuma este consejo de la judicatura? Porque necesita a alguien que esté alineado a sus intereses. Por supuesto, ya estarán jugando. No se olvide que tienen a uno de los gallos amarradores más expertos que quedan de la vieja camada, que es el actual asesor jurídico de la Presidencia de la República, el doctor Herrería.
que estará ya tramando ex juez constitucional, ¿no? Y ya estará amarrando perfectamente cómo hacer y qué jugada hacer, ¿no? Aquí en estas tramas, Carla, nadie da puntada sin hilo. Se les cayó, se les resbaló el tema de Godoy porque ya era clamoroso, ya era inevitable que se ponga en evidencia. Intentaron por todas luces ensuciar otra vez a la Revolución Ciudadana con aquello, no han podido, ya cae él, le baja el dedo Don Vito, el joven Don Vito que tenemos, y a la final de cuentas va a haber un cambio, y el cambio vendrá seguramente con alguien tan igual o peor que el señor Godoy. ¿Y por qué tratan de imponer la narrativa de que hay una alianza entre el socialcristiano, el correísmo, la señora Romo, Guillermo Lasso? ¿No? ¿Qué quieren imponer? Porque la señora Jaira Urresta está más perdida que gaviota en Bolivia. Pobrecita ella. Pobrecita ella. No tiene noción de la política. Lo único que tiene es tal vez una necesidad de ratificación interna de su acción. Ya como psicólogo le hablo, ¿no es cierto? Entonces tiene que salir pataleando y gritando que ella sabe dónde está la conspiración entre la Revolución Ciudadana, los socialcristianos, creo, y más, ¿no? Para ganar ratificación dentro de sí misma, frente al acto de miseria que cometió, y frente a sus nuevos amos, ¿no? Es el perrito que mueve la cola con entusiasmo para ganarse la caricia del amo, ¿no? Pero resulta que su entusiasmo es más tonto y más torpe en términos políticos, que en lugar de darle méritos le demuestra que no vale la pena y que es una adquisición en la que perdieron plata. Pues. Jugadores como Cafuringa que entran siendo el anuncio de campeonato y lo único que hacen es autogoles, o sea, una cosa medio así, ¿no es cierto? Entonces, pobre señora Urresta, se creyó demasiado, se creyó con más talento y visión política que el que tiene, ¿no? Entonces sale a afirmar una cosa tan disparatada como esa. E inmediatamente Guillermo Lasso le sale al paso con una respuesta que ella debe agradecer que Guillermo Lasso es un poco más limitado que ella, ¿no? Porque la respuesta es bastante pobre. Pero si hubiese sido un poco menos limitado el señor Lasso, la respuesta hubiera sido demoledora. Pero bueno, algo deja ver, ¿no? Algo deja ver en la respuesta. Pero ya la señora Urresta lo que está es anunciando su retiro definitivo de toda la política con este tipo de cosas, ¿no? Doctor, vámonos al 2026 y, por ejemplo, bueno, le mandan un sinnúmero de saludos, dice que usted va a tener un Zoom. Nos están diciendo que usted va a tener un Zoom en los próximos días. Sí, debo tener varios. Por aquí nos hablan de un Zoom. No manejo yo la agenda. Qué bueno. Por aquí nos hablan de un Zoom que usted va a tener. Están emocionados por ese Zoom. Pero, por ejemplo, aquí bueno. dice Carlita, dice John Vargas, que ayer fue a comprar gas y le dijeron que el gas va a subir. Dice Luis Amada Bejarano, Cuenca amaneció con el precio del pasaje más elevado, 40 centavos, nos expone aquí, ¿no? En torno a todo esto y a la política económica, fiscal, monetaria que debe aplicar el gobierno nacional en el próximo año, de acuerdo a el Fondo Monetario Internacional y estos acuerdos que tienen, ¿qué pasa con el país? ¿Será que puede haber un estallido social? ¿Será que el presidente termina su mandato? ¿Será que se puede dar un proceso de revocatoria? ¿Cómo lo ve usted, doctor? A ver, el señor Noboa había dicho en algún momento con ustedes que tiene varias presiones internacionales para este año que viene. Una de las mayores presiones es el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y el pago del servicio de la deuda, que en este año debe aumentar, según escuché a varios economistas, en $1.000 millones más. Es decir, debemos estar cubriendo, creo que $7.000 millones. ¿Ya? ¿De dónde va a sacar esos $7.000 millones? Ya no tiene de dónde más recortar. ¿No?
Y ha recortado la salud, ha recortado la educación, ha recortado las universidades, ha recortado, y no le va a alcanzar el dinero para pagar 7.000 millones de dólares de servicio a la deuda. Por lo tanto, se verá presionado a cumplir con los juro por Dios que ha hecho al Fondo Monetario. Y ese juro por Dios, el primero, es el alza del precio del gas. O sea, va a alzar el precio del gas. Y cuando alce el precio del gas, lo que pasó en Imbabura con el alza del precio del diésel es un chiste a lo que va a pasar en todo el país. ¿No es cierto? Entonces, el Ecuador entero se va a levantar. Nos vamos a levantar, porque no le vamos a permitir más ese manejo miserable de la economía para su enriquecimiento, ¿no? Porque esa deuda no ha servido para nada en el Ecuador, sino para pagar deuda, para pagar sus bonos, los que tiene, ¿no? Entonces, va a verse abocado a un alza del precio del gas. Y se va a ver abocado a una respuesta ciudadana absolutamente violenta. Claro, van a acusar a todo el mundo de instigadores del terrorismo, de financiadores del terrorismo. Ya nos veremos todos con instrucciones fiscales, congelamiento de cuentas, pero no le va a alcanzar al señor Noboa eso. Vamos a ver a las Fuerzas Armadas y la policía multiplicándose por 10 para poder... Acá movilizaron 7.000 efectivos a Imbabura por 24 provincias, digamos que 20 entren en paro. Por 20... son 140.000 hombres que necesitan. No hay 140.000 policías y militares en el Ecuador. ¿De dónde va a sacar gente para controlar todo esto? ¿No? Entonces va a llegar a una situación social, creo yo, absolutamente inmanejable, que con seguridad precipitará una sucesión constitucional. Esto lo vengo sosteniendo desde hace tiempo, ¿no? Es una sucesión constitucional que creo yo están preparando ya desde hace algún tiempo. Pero ahí juega un papel muy importante, por ejemplo, la Corte Constitucional, claro. Doctor. Otro papel importante que se juega ahí es el Consejo Nacional Electoral. Unas instituciones, digamos que más alineadas o más evidentemente alineadas al gobierno que otras. ¿Cuál cree usted que sea la posición de estas instituciones? Los sicarios y los mercenarios no se alinean sino con quien les paga. Si ahora les paga otro grupo, con ese otro grupo se alinearán. Y si el patrón del norte les dice, este sí, este no, con esta señorita me quedo yo, pues ellos harán lo que diga el patrón del norte. Esto no hay que darle muchas vueltas, Carla. O de no hubiese habido golpes de Estado en el planeta. La gente que hoy le apoya a muerte al señor Noboa, con un clic del poder del norte, cambiarán y serán los que armen su caída. No es nuevo, eso sucedía con Velasco Ibarra, sucedió 5 veces. ¿No? Eso sucedió con Mawad, sucedió con Abdalá Bucarán, sucedió con Lucio Gutiérrez. Es decir, yo estoy seguro que tienen ya listas algunos temas, como por ejemplo, la Corte Constitucional tiene pendiente un dictamen de que los temas de incumplimiento del Código de la Democracia son imprescriptibles y que sí, y que pueden ser juzgados, ¿no? Y la Corte, el Tribunal Contencioso Electoral estará listo para dictaminar que el señor Noboa sí violentó, como lo hizo de verdad, el Código de la Democracia con infracciones graves que significan la destitución de su cargo. E inmediatamente las Fuerzas Armadas acatarán la orden y llevarán a la señora vicepresidenta a la Asamblea para que la Asamblea le posesione como presidenta constitucional. ¿Y las oligarquías de este país, usted cree que apoyen esa designación de la señora Pinto, que corresponde en derecho, por supuesto, ¿no? De ir a la presidencia en sucesión a Daniel Noboa? ¿Cómo ve usted eso? Porque vemos a una señora Pinto, bueno, pues que no, digamos, está muy expuesta, pero que le han dado cargas que no puede, básicamente, que no van con su experticia, que desconoce. Ya, pues eso es un poco para quemarla. Pero eso a mí me dice que tiene preocupación seria sobre la señora Pinto. No sobre ella, sobre los grupos que representa.
las posiciones que ha tenido la democracia popular, que es el brazo político, así esté desaparecido de esas oligarquías, también me llama mucho la atención. Los análisis del señor Najik también me llama la atención porque es representante de esas oligarquías. Y esas oligarquías solo piensan en sus propios negocios. Si les va bien con el señor Noboa, seguirán con el señor Noboa, pero resulta que no les va bien. No les va bien. Él está llevando todo el negocio. Porque él actúa no como oligarquía solamente, sino como pirata. Todo para él, el resto que se chupa el dedo, ¿no es cierto? Entonces, esas oligarquías están hartas y le han frenado ya al señor Noboa cuando pretendió vender el campo Sacha, porque estas viejas oligarquías quiteñas son las que manejan los negocios petroleros. Esto no es nuevo, lo sabemos, ¿no? Y cuando él quiso llevárselos con el ordeño, estas oligarquías le pararon la mano y dijeron, no, hasta aquí nomás, esto no te metas en nuestro negocio. Pero que el señor Noboa quiere meterse en los negocios de la energía, por eso han fracasado también esos negocios. Porque está yéndose contra quienes manejan los negocios de la energía en el Ecuador. Y esta es una realidad grande como la Catedral de Quito, o sea, no hay cómo ocultarla. Y esas oligarquías están en contra del señor Noboa. O sea, se está yendo en contra de su mismo círculo porque quiere acaparar todo, quiere monopolizar todo. No es su círculo, nunca ha sido su círculo. Le voy a poner una demostración, Carla y queridos amigos y amigas. ¿Quién le ganó la elección penúltima al señor Álvaro Noboa Pontón, papá del señor Daniel Noboa? Sí. Yamil Maguad, de la Democracia Popular. Representante político de las oligarquías serranas y de los bancos de la sierra, que hicieron el feriado bancario y se comieron a los bancos de la costa. Bancos defendidos por León Febres Cordero, que salió a decir yo no me ahuevo, y con Guayaquil no se mete, ¿no? Esa lucha intraoligárquica dicen que le hizo fraude en esa ocasión a Álvaro Noboa. Es decir, la oligarquía no son del mismo círculo las oligarquías. Pero sí lo apoyó a Daniel Noboa, doctor. Ah, sí, lo apoyó porque su apuesta, que era Guillermo Lasso Mendoza, no pudo conformar a ninguno de los grupos oligárquicos. Y aceptaron la apuesta a regañadientes y que Jaime Nebot canalizó, ¿no? Jaime Nebot canalizó eso y aceptaron a regañadientes. Pero en la segunda ocasión aceptaron imponiéndole una candidata a vicepresidente. No. O sea, el juego es visible. Puede ser que yo me equivoque, Carla, y esté haciendo... Soy un analista, no soy un adivino. Yo analizo lo que veo y lo que naturalmente entiendo. Y lo que veo y entiendo es esto. Y por lo tanto yo creo que se aproxima un momento en el cual podría terminar el gobierno del señor Noboa. Más aún, si es que él termina subiendo el gas o tomando medidas laborales contra el trabajo del pueblo ecuatoriano, como la contratación por horas que ha sido negada 2 veces en 2 consultas, ¿no? o la separación de las prestaciones médicas del IES, o el tema de retirar los 13º y 4º de remuneraciones anuales que tenemos como beneficio laboral. Entonces va a tener la respuesta ecuatoriana muy firme, ¿no? Y en esa respuesta violenta, firme, dura del pueblo ecuatoriano va a crecer la necesidad de sucesión constitucional, ¿no? Como ha sucedido varias veces. Y eso nos llevaría a un nuevo proceso electoral. Ahora sí, marcado claramente. No necesariamente. En la sucesión constitucional, la vicepresidenta asumiría la presidencia ante la Asamblea. Pero la van a dejar, doctor, terminar el periodo, porque ahí nos hacemos esa pregunta, claro, ¿no? Si la van a dejar, porque... Sí, la van a dejar. Eso trae una distensión inmediata y una necesidad de que el gobierno se focalice en 3 o 4 ahí yo un poco discrepo, no sé, ¿no? Porque Daniel Noboa es un hombre tan egoísta,
¿no? En ese sentido, es un hombre tan yoísta que yo estoy segura que él, si no soy yo, no es ninguna. Y también haría todo lo posible porque la señora Pinto no se quede. Claro, pero es que eso está haciendo. Y esa es su némesis, es decir, su perdición, porque le hace cometer errores muy serios. Eso le hace cometer errores muy serios. Y no mediar en la política, no origerar sus acciones, no, porque ya no puede, está metido en el problema hasta la cabeza, está en camisa de 11 varas. ¿No? Y yo creo que ahí va la intervención del norte, que su tío y padrino, el ministro de Sanidad, descendiente de los Kennedy, le dirá: oye, sobrino, cálmate, ven acá, ya olvídate de eso un tiempo y deja que funcione. El problema es de Lobbins, Sandra, Carlita, es de Lobbins. Okay. ¿Qué lobbying estarán funcionando en los Estados Unidos para sostenerle y qué lobbying estará funcionando para destituirle? El momento que se resuelva aquello, vamos a ver lo que pasa en el Ecuador. Porque esto es sencillo. Yo veo, ¿no? Él es un hombre muy egoísta, él no va a permitir o hará todo lo posible porque la señora Pinto no lo suceda en el cargo. Y eso nos lleva a nosotros básicamente al nuevo proceso electoral. Pero el Ecuador no aguanta más un gobierno de derecha, doctor, no aguanta más. O sea, ni porque la señora Pinto se siente, tampoco es que nos va a aliviar a nosotros como los ecuatorianos, porque tiene la misma visión oligarca, como usted lo manifiesta, es la misma visión de esos grupos de interés. Pero es que el efecto va a venir en el proceso electoral siguiente. El efecto va a venir en el proceso electoral siguiente, donde las oligarquías queden al margen de todas las posibilidades electorales en el Ecuador. Y esto es lo que va a suceder. En la política los tiempos son un poco más dilatados, Carla, y en la política no sucede lo que nosotros desearíamos que suceda, sino lo que las fuerzas reales y los poderes reales y las condiciones fácticas en la política resuelven hacia dónde va en el juego de tensiones. Yo creo que yo creo en esto. Quisiera otra cosa, quisiera que haya una destitución de todo el gobierno en un proceso electoral, pero no va a suceder así. Es un poco, eso queda en el ámbito de los deseos personales, porque ninguna de las figuras de destitución funcionarían. Por ejemplo, que la asamblea resuelva que el señor es incapaz para gobernar, como lo hicieron con Bucaram. Eso va a demorar, no hay los votos, habría que tener las 2/3 partes, etc. No hay. Pero una muerte cruzada. La muerte cruzada lo propio. Necesita la mayoría, las 2/3 partes de la asamblea. Y el señor no va a declarar una muerte cruzada porque sería suicidarse, porque sería mandar a la casa el poder que tiene en la asamblea. La muerte cruzada desde la presidencia es impensable y desde la asamblea es inviable. Y la última, que es la revocatoria del mandato, es un proceso que pasa por el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto no sucederá nunca. Entonces, la única que queda en el escenario es esta reactivación de los juicios por violación del Código de la Democracia, por no haber pedido licencia, por haber usado recursos públicos, etc. Y por lo tanto destituirle con la voluntad de 3 de 5 jueces y punto. Pero usted cree que se pueda dar eso, doctor. Totalmente. O sea, y esos jueces no son acólitos. No. Otra vez le diré, los mercenarios responden al que les paga y los empleados a quien ordena. Al que ordena. Si los Estados Unidos vira el pulgar y dice que se dé la sucesión constitucional, eso no demora 5 días. Pero claro, tiene que haber un contexto de caos social, ¿no? Que va a haber, porque si el señor alza el gas, el Ecuador entero va a ir a la paralización. Vamos a ir a la paralización. Yo creo que van a tejer así las cosas. No subió el precio del diésel, el día 11 de diciembre, como estaba anunciado en el decreto, porque se juzgaba muy seriamente un adelanto del caos social, ¿no? Correcto. Yo creo que le aconsejaron a Estados Unidos: deja quieto eso hasta ver qué pasa. Uh-huh. Ahora,
para poder subir el gas generará nuevos framings, nuevas acusaciones, nuevos escándalos, nuevas movilizaciones de la conciencia popular hacia el odio, qué sé yo. En eso estarán trabajando, que es en lo único que trabajan, ¿no? No trabajan en los problemas del país, pero trabajan en estas otras cosas. Bien, Felipe, me gustaría entrar al tema de salud. La semana pasada la vicepresidenta de la República, ahora ministra encargada de salud, ella en una entrevista manifestó que el presupuesto de salud no alcanza después de que ha constatado, ha presentado un informe de la situación real de cómo está la salud en el país, los hospitales públicos, los centros de salud que maneja el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué lectura darle a esto? Que, bueno, la vicepresidenta como que nos daba a entender cuando recién asumió esas funciones, que ellos recién empezaban a gobernar, pero ya tienen 2 años, 1 mes y como 7 días, si no me equivoco. ¿Qué lectura darle? Yo creo que le encargaron de la más fea, ¿no? Le dieron la tarea más compleja, más insoluble, más difícil, para que demuestre que ella no tiene capacidad para hacerse cargo de la presidencia de la República. O sea, es una estrategia aquello. Porque ponerle a una vicepresidenta en funciones de ministra de Salud es porque quieren que se queme, pues. Peor en la situación en la que vive el sistema sanitario en el Ecuador, de postración, de dificultad, de corrupción, de carencia, de pobreza, de desorganización, de desastre, y sin la capacidad ni personal ni económica para sacarla de esa postración a la cartera de salud. Es decir, es una trampa a todas luces que para quien maneja el catecismo básico de la política le sacará de conclusión al estudiante de primer año de ciencias políticas, sacará la conclusión de que es una trampa en la que la ponen para que se queme. Y ella con ingenuidad dice, recién me estoy dando cuenta que aquí todo está mal y recién nosotros estamos llegando, ¿no? Hay corrupción en todo lado del Ministerio de Salud. ¿Responsabilidad de quién, pues? No. Ya sé qué hacer, pero no tengo plata. ¿Y por qué no tiene plata si es gobierno? Si eso se hace con una decisión del presidente que dice, destínese tanto a salud y declárese en emergencia. Es decir, es una trampa de aquellas que se meten los dedos. No sé si ustedes han visto ese tubito que se mete los dedos y después no puede sacarse. Eso es lo que le han hecho a la señora Pinto, ¿no? Y ella ha caído ingenuamente en aquello. Yo creo que ya no hay vicepresidentes de la talla de Carlos Julio Arosemena, ¿no? Que cuando Velasco Ibarra quiso deshacerse de él se puso en resistencia absoluta y le llevaron al penal, ¿no? Y del penal pasó a la presidencia. Es decir, ese talante ya no existe. Aquí son vicepresidentes víctimas, como fue la anterior y como parece ser la de ahora. Pero no es sorprendente lo que le está pasando a la señora. Lo que pasa es que tienen que hacer una lectura clara de lo que está sucediendo y no andar con ambigüedades. Ella no es la salvadora de la salud pública, es corresponsable del estado de la salud pública. Como para entrar y decir, oiga, aquí me encuentro con esto, pero si es vicepresidenta de este gobierno. Noboa la manda a ese ministerio para quemarla. Para que tal vez si tiene que reemplazarlo, decir que ella no pudo en el Ministerio de Salud Pública. Por supuesto, por supuesto. A la vicepresidenta anterior le aisló completamente, como todos sabemos la historia, y la señora no respondía a ningún grupo de poder, pues. En cambio la señora Pinto sí. Ese es el grave problema que tiene Noboa. Responde a la oligarquía quiteña. Pero por supuesto, el grupo Pinto sabemos todos quién es, ¿no? Claro, y ella es la heredera de ese grupo, o sea, no es que estamos hablando de una funcionaria, de una empresa, no, ella es la heredera. Entonces, este tipo de realidades en la política actual ecuatoriana le van a
a apretar la entenalla del señor Noboa hasta reventarle. ¿No? Y todo esto es demostración del juego de poder en el que se encuentran. Ahora, ¿qué hacemos la gente frente a esto? Yo creo que la gente está esperando una salida pronta, rápida. No creo que aguante hasta que haya un proceso electoral próximo y que sea electo alguien de los mismos. Eso no va a suceder en el Ecuador. El Ecuador vuelve por sus fueros y quiere volver pronto. Este es un país que en 7 años tuvo 10 gobiernos por los levantamientos populares, ¿no? Y que produjo un gobierno de izquierda que duró 10 años, que es el compañero Rafael Correa Delgado, como efecto del levantamiento de los forajidos del año 2005-2006. ¿No? Entonces, hay que tener muy en cuenta aquello y no perder de vista lo que exige este país, ¿no? Creo que vienen momentos muy difíciles, cada vez más difíciles, porque no solamente la violencia, no solamente es los efectos de las economías criminales, no solamente es la falta de trabajo, no solamente es la falta de salud, perdón que tengo una gripe de las que están en boga. Y no solamente son esos problemas los que vivimos, ¿no? Sino vivimos un problema de desesperanza, de ya basta. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y queremos soluciones prontas. Aquí tiene mucho que ver Fuerzas Armadas, el momento que tiene que mirar con responsabilidad el destino del Ecuador y no seguir solapando este tipo de cosas, ¿no? Correcto. No estoy haciendo un llamado a golpe de Estado, estoy diciendo que tienen que leer lo que está pasando en el Ecuador. Hay que ser realistas, pues, claro, somos realistas de todo lo que está viviendo el país. Y de lo que se puede dar, ¿no? Lo que se puede presentar. Hay otro tema que sí me gustaría que usted, ya en la recta final de esta entrevista, ya estamos sobre las 10:37. Felipe, ayer me llamó muchísimo la atención y lo analizamos aquí con Carla y también le preguntamos a nuestros invitados sobre las declaraciones del comandante general de la policía, el general Pablo Dávila. Él nos habló de que Ecuador va a terminar con más de 9.000 o 9.000 muertes violentas este 2025. Pero la proyección de la Policía Nacional sobrepasaban los 11.000 homicidios. Y eso nos llama la atención y ellos lo toman como un logro lo que ha pasado en este 2025, que no han llegado a los 11.000 homicidios. O sea, no entiendo qué es lo que pretendía decir el comandante general de la policía. ¿Es la realidad o qué nos quiso decir doctor Felipe Vega? Pero antes vamos a escuchar las declaraciones para entrar mejor en contexto. Si bien es cierto, al inicio del año comenzamos con un crecimiento exponencial de la violencia, sobre todo porque marcado con los homicidios intencionales que iban en un crecimiento exponencial, como lo mencioné, y que se proyectaba en un escenario crítico, por lo menos a finales de este año hubiéramos terminado con aproximadamente 11.944 homicidios intencionales. Bueno, ¿qué le parece? Me parece el despropósito más grande, es decir, decirle a usted, ¿sabe qué? Su papá falleció. Nosotros pensábamos que iba a fallecer de cáncer, pulmonía, paro cardíaco y derrame cerebral. Solo falleció de cáncer, pulmonía y no de derrame cerebral. O sea, agradézcanos. No. Ese es un despropósito gigantesco, porque es saber, porque si hacen un escenario proyectivo, Jaime y Carla, estamos hablando de gente profesional que hace escenarios y que se dan cuenta que podemos rondar los 12.000 asesinatos en este año. Y que no hacen nada. Y que 2 días antes de que se acabe el año salen y dicen, qué maravilla, no vamos a llegar a 12.000, sino solamente a 11.000. Y sale el presidente en un post y nos dice que él lucha contra
La delincuencia. ¿Qué lucha? Contra los ¿Qué lucha contra la delincuencia? O sea, no le mataron de 15 tiros, 12 puñaladas y 13 garrotazos, sino solamente de 14 tiros, 12 puñaladas y 11 garrotazos, pero por Dios santo. Esto es un despropósito sin nombre. Este es el manejo de la mentira institucional, pero sin vergüenza y sin pudor ninguno. Es decir, qué lindo, tenemos el dato que dio el anterior entrevistado, Daniel Granja, era de 10.900, 10.600, casi 11.000, ¿no? Asesinatos con los que vamos a terminar este año. ¿Ya? Y el jefe de la policía dice, habíamos previsto 11.600 y llegamos solo a 11.000, qué bueno, ¿no? 11.900 y llegamos a 11.000, qué maravilla, qué buenos que somos los policías. Esto es un absurdo, demuestra la normalización de la estupidez en el Ecuador. La normalización, es absolutamente normal que salga el señor Noboa a decir, estamos muy bien en la economía, estamos mejor que nunca en los índices de pobreza, estamos mejor que nunca en los índices de empleo, y todo es falso. Es que estamos mejor que el año pasado ha sido el peor año de toda la historia. Entonces ya más mal no podemos estar. Y si mejoramos un poquito, no quiere decir que estamos bien. Y esto es lo que ratifica el jefe de la policía, que si yo fuese ministro de gobierno le destituyo ipso facto. Ipso facto. Porque te asaltaron, no te mataron, pero te dejaron paralítico, te reventaron los ojos y te robaron todo. Qué buenos los ladrones. No, pues Carla y Jaime. Es que es un meme. Es un meme, pero lo hace el comandante general de la policía. Y eso demuestra que la policía está convencida de ese tipo de cosas. Felipe, pero hace poco el ministro del Interior, John Reinberg, vino a Guayaquil a hacer un operativo contra las meretrices y contra los borrachos. Yo digo, por Dios, que el ministro del Interior no tiene trabajo de planificación, de hacer un trabajo de mejorar la seguridad en el Ecuador. No, es como que no tiene oficio. Si quieren, le reprisamos nuevamente el video, por lo menos esa partecita. Estamos aquí en el centro de Guayaquil, estamos recorriendo varias partes, Boyacá, 9 de octubre, grandes partes del centro, donde hemos recibido a través del código QR denuncias de trabajadoras sexuales extranjeras, por ejemplo, que están haciendo escándalo en la vía pública. Mire usted, ¿qué le parece? A ver, el señor Reinberg y el gobierno del señor Lasso, y el gobierno del innombrable Lenín Moreno, convirtieron a la Policía Nacional del Ecuador en un aparato represivo, nada más. No es un aparato de lucha, de inteligencia, de prevención del delito, ni de las economías criminales. No, ya no son eso. Son un aparato de represión. Y como no hay protestas, como no hay paralizaciones, como no hay indígenas en la calle protestando, entonces están sin trabajo, pues. Y tiene que darles algún trabajo. Y el trabajo es ir a reprimir a mujeres que están tratando de buscar la vida porque no tienen trabajo, yendo a ver a borrachos que son producto del deterioro social y de la pobreza. Y tienen que reprimirlos a ellos. O a los niños negros que salen jugando fútbol, pues. El objetivo de la policía y las Fuerzas Armadas hoy es la gente. Y este soquete, porque es un pobre soquete, sale a vanagloriarse de aquello. En un país en donde vamos a terminar con 11.000 asesinatos, no está reprimiendo a las bandas de crimen organizado que provocan y generan esos asesinatos, sino a los borrachos que están viviendo su borrachera en una esquina de la calle. Ese es el grado de deterioro al que han llevado a la policía. Les han convertido en aparato de represión para borrachos, prostitutas e indígenas. Eso, y negros, eso es lo que han hecho. Y el señor sale a vanagloriarse, pero no. Jaime y Carla, como psicólogo me produce pena
que la masa encefálica del señor le sirva solo para eso y no se dé cuenta, ¿no? Y es ministro de Estado, pero por Dios santo. En Puerto López, 9 Así personas es. asesinadas el fin de semana. ¿Y dónde está? El señor Reinberg está ahí investigando eso. Esmeralda, No, Fue a Daule. Puerto López, ya hizo el show, fue a modelar. Pero es que eso es lo terrible de todo esto. No necesita el señor Reinberg como ministro de policía estar dando shows de ningún lado si la policía funcionase. Si la justicia funcionaría, pero la justicia está secuestrada, la policía está convertida en un aparato de represión, en donde la corrupción ha minado en sus mandos. Este es el grave problema que vivimos en el Ecuador. Y eso no se soluciona con redadas a las prostitutas, además extranjeras. O sea, ¿se da cuenta el hombre lo que está haciendo? Parándose sobre la xenofobia, sobre el machismo, el sexismo, pero por Dios santo. Esto es lo que pasa en el Ecuador. Esto nos tiene cansados, hartos, y grita al cielo, le doy la razón a nuestro querido Omar Noboa de ya hacer una súplica al señor de la cola y los cachos para que ya se le lleve. Felipe, queremos agradecerle, pero antes de despedirlo, queremos darle play a ese mensaje que algunos seguidores de Ecuador en Directo, allá en la provincia de Los Ríos, en Quevedo, y gracias Felipe por grabar ese mensaje Por y esa enviar diferencia. ese mensaje que lo pusimos ya un par de veces, pero esta vez queremos compartirlo con usted y darle play justamente para que usted lo vea en la pantalla de Ecuador en Directo. Saludos para Ecuador en Directo. Jaime, Carlita, estamos aquí en Quevedo, con este babahoyo, con este Quevedo, del San Carlos, gente que nos sigue en Ecuador en Directo. Así que viva Ecuador en Directo! ¡Que viva! ¿Y cómo se llama usted? Con fe, Felipe ya se ve. Con fe, Felipe ya se ve. Ahí está toda esa gallada. Y saben que fue espontáneo de la gente. Es absolutamente espontáneo. No es Así que salen mejor las preparamos cosas. nada. Sí. Y a mí me ha gustado mucho la experiencia de estar con la gente. Recorrimos 4.000 kilómetros en 21 días. El carrito de mi esposa salió tosiendo el autito. En el odómetro registramos más de 4.000 kilómetros y toda la gente en todo lado, Jaime y Carla, ven Ecuador en Directo, nos siguen, les siguen a ustedes, les tienen muchísimo cariño, les mandan muchísimos saludos en todo lado, porque como les decía yo en la última ocasión que hablamos, la prensa hegemónica en el Ecuador fue derrotada en sus mentiras y en su manipulación por los medios digitales que apuestan a la verdad como Ecuador en Directo. Digo somos porque me siento parte de Ecuador en Directo, somos los autores de una derrota superestructural en el Ecuador. Derrotamos al poder hegemónico de los medios de comunicación y medios que están al servicio de la oligarquía, y eso nos pone muchísimo orgullo, y la gente común y corriente lo reconoce en todo lado. Doctor, queremos hacerle extensivo nuestro agradecimiento. Hoy por hoy el reconocimiento que tiene también este espacio informativo y el trabajo de nuestro director, el licenciado Jaime de la Cruz, se debe también a personajes como usted que con honestidad, con empatía y con la verdad por delante han expuesto sus criterios, sus experiencias a esta audiencia. Le agradecemos de forma infinita el brindarnos su tiempo de forma desinteresada, porque aquí no hay pauta, aquí no hay ningún valor monetario de por medio, sino la convicción de tener días mejores para nuestro país. Así que hacemos extensiva también la invitación para que usted siga compartiendo en este 2026 sus conocimientos, su experticia y su amor de patria, ese patriotismo que usted tiene con este espacio informativo de Ecuador en Directo, con los seguidores. No está de más recordarle pues que tiene nuestro apoyo también en ese proceso
proceso electoral que está por venir dentro de la Revolución Ciudadana. Esperamos pues que con éxito se tomen las mejores decisiones, pero cualquiera que sea pues el resultado de un proceso electoral pues siempre tendrá su espacio aquí en Ecuador en Directo, como representante de la Revolución Ciudadana, como experto, analista y por supuesto también como amigo. Nos sentimos muy orgullosas de tenerlo dentro de este espacio informativo y esperamos que siga compartiendo con nosotros y con la audiencia. En lo personal, pues a mí me enriquece aumentar mis conocimientos con personajes como usted y con esa experticia. Muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Jorgito, gracias a toda nuestra audiencia. Y desearles que el año 26 sea un año de combate, que sea un año de lucha, que sea un año de resistencia. Porque la felicidad es una construcción que está en el horizonte. Desear un feliz año es apenas alumbrar un destino promisorio que está lejos, ¿no? Pero eso se logra caminando, luchando, con tenacidad. Lo que sí desearía que este año el Ecuador recupere su humanidad, para que sepa que 10.000, 11.000 asesinatos son injustificables y que no hay que alegrarse porque solo hay 11.000 y no 12.000. No. Entonces, esto que sea lo deseable para el Ecuador y que nos unamos, nos acerquemos y juntos veamos la construcción de un futuro mejor y promisorio para nuestro país. Les agradezco mucho, Jaime, Carla, Jorge, por este espacio, ¿no? Felipe, muchísimas gracias por todo el tiempo brindado aquí en Ecuador en Directo. Nos vemos el 2026. Nos vemos el 26. Gracias. Felipe Vega de la Cuadra, psicólogo social, analizando la coyuntura política del presente año y también dándonos a conocer lo que podría venirse en el 2026, ¿no? La situación no se torna tan fácil para el 2026, pero bueno, hay que resistir, como siempre decimos nosotros en este espacio.